ya conoce la historia, ese no es el tema. El punto es que yo quiero resaltar que él dice, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, dice, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Y aquí está hablando de Timoteo. Pero luego dice en el verso 5, usted puede bajar sus ojitos al verso 5, dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, dice, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, cuando yo meditaba en esos versos, inmediatamente el Señor ponía pensamientos en mi corazón y me hacía recordar el Señor varias cosas. Y se acuerda que yo le estuve hablando del crecimiento de los Timoteos o del crecimiento del discípulo Timoteo, donde tomamos aquel pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 1, que dice de que el apóstol Pablo, llegando a una región llamada Listra e Iconio también, encontró a un discípulo llamado Timoteo, y que todas aquellas ciudades o aquellos moradores de aquellas ciudades, se lo estoy parafraseando, daban buen testimonio de Timoteo y hablaban bien de Timoteo. Y que este joven era hijo de una mujer judía y de un padre griego. Entonces estuvimos viendo de que cómo inicia Timoteo. Timoteo inicia como un discípulo. Pero antes de que Pablo lo tome, hubo un trabajo de parte de la madre, y yo me atrevo a decir que también de la abuela, porque en ese verso de 5 que le estoy citando, Pablo menciona a la abuela y a la madre de Timoteo. Entonces, cuando le digo que cuando leí estos versos me hacía recordar al Señor eso que estuvimos platicando hace 2 semanas. Entonces, entendimos a la luz de la palabra de que la madre y la abuela hicieron un trabajo, y un trabajo para bendecir la persona de Timoteo, aquel joven que inició como discípulo cuando Pablo lo toma, pero termina como un apóstol de mi Señor Jesucristo, un apóstol del Espíritu, ¿verdad? Entonces, mirábamos el papel tan importante que juega la madre dentro del hogar. La importancia de que la madre ejerza sus funciones en el orden que el Señor ha establecido con principio de Dios para no solamente edificar su casa, sino para que sus hijos, hermanos, se desarrollen hablando espiritualmente, porque físicamente van a crecer. Pero qué importante es que ellos, hermanos, alcancen una madurez, y una madurez espiritual, que conozcan a nuestro Dios, que conozcan al Dios al cual nosotros les servimos. Entonces el apóstol Pablo en estos versos está diciendo, yo sirvo a Dios como lo hicieron mis ancestros. Se lo voy a parafrasear. Y me recuerdo muy bien, tengo presente, incluso en el verso 4 dice, tengo presente tus lágrimas. Tengo presente, Timoteo, me acuerdo de ti. Porque yo me imagino de que el apóstol Pablo se reflejaba, se miraba en la vida de Timoteo. Porque si él está diciendo, yo sirvo a Dios, pero también mis padres, mis primogenitores lo hicieron, mis ancestros lo hicieron también. Entonces ahora él dice, Timoteo, tú tienes una fe que es verdadera, que no es fingida. Y esa fe habitó en tu abuela en una generación, pero también habitó en tu madre también, dando a entender de que la abuela de Timoteo era una mujer de fe, una mujer cristiana, y ministró esa fe, hermano, en su hija Eunice, que Eunice significa, hermano, significa buena victoria. Varios versículos
hermano, perdón, varios diccionarios traducen como buena victoria, o hay otro diccionario que dice, perdón, victoriosa o buena victoria, o alguien que conquista, pero conquista con alegría. Me llamó la atención. Las Eunice conquistan y conquistan con alegría. El nombre de la palabra loida significa agradable. Entonces, de alguna forma esas mujeres sirvieron a Dios, agradaron a Dios, pero influenciaron en la vida de Timoteo. Tanto que el apóstol recalca, y eso es lo que quiero que miremos, hermano, que el apóstol hace énfasis en eso, donde le dice: tengo presente, tengo la seguridad, tengo la certeza de que la fe que habita en ti no es una fe fingida, sino una fe genuina, una fe verdadera. Una fe que habitó en tu abuela y en tu madre también, y ahora, y al final dice, y yo estoy seguro que en ti también, le dice. Entonces lo que yo veo es la influencia de los padres, hermano, del apóstol Pablo sobre la vida de Pablo. Pero también veo la influencia de aquí, de dos mujeres que vienen siendo la abuela y la madre, hermano, de Timoteo. Bueno, no se menciona al padre. Lo ideal sería que el padre también, como sacerdote de casa, contribuyera en la educación, en la madurez y en el crecimiento espiritual de los hijos. Pero en el Hechos capítulo 16 dice de que él era griego, como dando a entender de que él no era conocedor de Dios, que era un gentil, pero que no conocía al Señor. En cambio, Eunice era judía, dando a entender que eran personas que buscaban de Dios. Entonces, lo que yo quiero resaltar ahí es la influencia de los padres sobre sus hijos. Porque miren, nosotros podemos influenciar en nuestros hijos de manera, no sé si está bien decirlo de esta forma, pero eso es lo que yo veo a través de la palabra, hermano. Que yo puedo influenciar a mis hijos de una manera positiva o negativa. Pero yo creo que usted quiere influenciar a sus hijos de una manera positiva, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere influenciar a sus hijos negativamente, sino al contrario, positivamente. Entonces yo veo aquí que tanto los padres del apóstol Pablo como los padres, o al menos la madre de Timoteo, influenció para que esos jóvenes o esos hijos en el futuro sean siervos de Dios. ¿Y cuántos quieren de que nuestros hijos sean siervos y siervas del Señor, hermano? Amén. Yo lo quiero también. No solamente para mis hijos biológicos, sino para mis hijos espirituales también. Lo deseo, que ellos son siervos. Y a todos ustedes, hermano, mire, perdónenme, yo no sé cuáles son sus deseos y cuáles son los pensamientos, o yo no sé cuáles son sus metas, yo no sé. Pero una cosa sí le tengo que decir: yo a todos sus hijos los he atado al altar de Jehová. Tanto a mis hijos como a sus hijos, hermano, desde el día que usted me dijo y me aceptó como su pastor, yo los até a usted mismo como padre y a sus hijos al altar de Jehová, y ellos van a ser siervos del Dios Altísimo. Amén, aleluya. Aunque ellos vengan y se sienten ahí y como pollos comprados y no sepan qué hacer, hermano, ven danzar a las jovencitas, ven a los jóvenes, hermano, adorar al Señor. Vienen jóvenes que no saben qué hacer, están todos tímidos. Otros, hermanos, no quieren nada, otros se duermen, pero una cosa sí sé: que Dios, hermano, tiene un plan maravilloso con cada uno de nuestros hijos, hermano. Alabamos el nombre de nuestro Dios, hermano. Amén.
Entonces yo le quiero hablar, hermano, de la influencia de los padres. De la influencia de los padres sobre los hijos. Pero le digo que a la luz de la palabra yo puedo influenciarlos para bien o para mal. Por ejemplo, déjeme poner algunos ejemplos. Hablemos de David. ¿Se acuerda usted quién era David? El dulce cantor de Jehová. Pero con el respeto que David se merece, hermano, y con temor y temblor digo esto, que no me lo tomen en cuenta, pero yo lo veo a la luz de la palabra. David no fue un buen padre. David no influenció para bien a sus hijos, hermano. Usted conoce la historia de David, ¿verdad? Entonces imagínense que él es el rey, hermano, y usted sabe el acto que cometió con Betsabé. Él lo hizo, hermano, supuestamente para que nadie se diera cuenta, a escondidas. Pero ¿será que alguien puede hacer algo, hermano, escondidas y escondidas de Dios? No, hermano. Usted conoce la historia, todo lo que él hizo y cómo Dios lo disciplinó. Lo disciplinó. Y después, hermano, en su propia familia se levanta un hijo, hermano, que viola a su propia hermana, a una de las hijas de David. Y David no hizo nada, hermano. ¿Usted conoce la historia de David? ¿Sabe de qué le estoy hablando, verdad? Sí se recuerda de eso. Se acuerda de que uno de sus hijos violó a su propia hermana. Ahora le hago la pregunta, ¿cuál fue la corrección? ¿Se acuerda que el viernes pasado hablamos de la importancia de corregir a nuestros hijos? Y entonces le hago una pregunta, ¿David hizo algo? No hizo nada. Después, hermano, en venganza se levanta su otro hijo, Absalón, y mata al hermano que violó a su hermana. Y después usted conoce la historia y ve que David no hace nada. Hermano, después, hermano, mire, ese hijo que había matado en venganza a su propia hermana por lo que hizo a su otra hermana, se metió con las concubinas de David. Y tampoco hizo nada. Le quiso dar golpe de estado y tampoco hizo nada, hermano. Entonces yo veo, hermano, de que en esa área David no influenció para bien a sus hijos. No influenció. Entonces, cuán importante es, hermano, que nosotros influenciemos para bien a nuestros hijos. Hermano, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 44, si no mal no me recuerdo, ahí me lo busca, donde dice, tal es la hija, tal es la madre, tal es la hija. Entonces lo que nosotros hagamos, hermano, va a repercutir para bien o para mal en la vida de nuestros hijos. En la vida de nuestros hijos. Entonces, yo le quiero hablar, pero no quiero, ¿cómo le digo? No quiero ver la parte negativa. No quiero ver la parte negativa. Y si no quiero ver, hermano, lo positivo, cómo podemos influenciar a nuestros hijos para bien, hermano. Entonces, quiero darle a manera de introducción unos conceptos de la palabra influencia o del significado influencia. ¿Sí encontraste el verso? ¿Qué dice Ezequiel, no? 16, 44, ¿qué dice, mijo? ¿Qué dice? He aquí todo aquel que cita proverbios repetirá este proverbio acerca de ti, diciendo, de tal madre, tal hija. Tal es la madre, tal es la hija. Entonces, cuán importante es que nosotros, hermano, nos examinemos y que antes de tomar una decisión pensemos en nuestros hijos. Yo le decía a una madre el día de hoy, le decía, mira, antes de tomar una decisión, piensa, porque tu decisión puede ayudar o bendecir
a tu hijo o puede influenciar para mal. Y yo creo que todos queremos influenciar a nuestros hijos para bien, ¿verdad? Especialmente, hermano, esos bebecitos que vienen por ahí, ¿verdad? Ya se acercan, ¿verdad? Ya está llegando la hora, mija. Ya llega lo bueno, ¿verdad? Pero que Dios les dé fuerza ahí para que salgan, hermano, los hijos, hermano. Amén. Y que ustedes bendigan y que bendigan a las demás madres ahí para que sigan teniendo hijos. ¿Quién dice amén? Amén, digo la hermana, gloria a Dios. Eso es, mi esposa también dice amén. Pero mire, solo darle un concepto para que entendamos que el significado de la palabra influencia, ¿verdad? Por ejemplo, influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Por eso, hermano, nosotros tenemos ese poder. Nosotros, dice la Biblia, tal es el sacerdote, tal es el pueblo, hermano. Entonces nosotros somos sacerdotes de la casa. Y el Señor nos ha dado, hermano, ahí sí que el poder o la gracia, hermano, o la bendición de poder influenciar sobre nuestros hijos. Claro que el Señor nos dio ese don, yo lo llamo como un don, hermano, como una gracia, como un regalo, porque nosotros somos los tutores. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Oiga bien, herencia de Jehová son los hijos. Entonces el Señor, hermano, nos dio hijos. Y al darnos hijos, significa que el Señor está confiando en nosotros. Como padres, el Señor puso, hermano, su confianza en nosotros, de que nosotros seamos sacerdotes, seamos tutores, seamos padres, hermano, para cuidar, para bendecir, para proteger, pero también yo estoy viendo para influenciar sobre la vida de nuestros hijos, pero para bien, hermano. Amén. Pero lamentablemente a veces como padres podemos tomar malas decisiones. O actuamos de una manera negativa, no en el orden del Señor. Y esas acciones, hermano, están influenciando no para bien en la vida de nuestros hijos, sino para mal. Por eso es cuán importante es que nosotros, hermano, nos examinemos aún nuestro hablar, nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro actuar, hermano, las decisiones que vamos a tomar. Porque al final van a repercutir para bien o para mal sobre la vida de nuestros hijos. Entonces influencia es el poder de una persona, en este caso de nosotros los padres, para determinar, oiga bien, o alterar la forma de pensar o de actuar en alguien. Por eso es que cuando usted tiene que aconsejar a sus hijos, usted va a implantar, mire, va a implantar el pensamiento ni siquiera de nosotros, sino el de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Sus hijos a veces, especialmente cuando comienzan a hablar, hermano, vienen de, ¿cuál es la edad donde todo lo preguntan? Creo que de 4 años, ¿verdad? 3, 4 años. ¿Y por qué? De 5 años siguen 6 años. ¿Y por qué? No puede salir. ¿Y por qué? No, aquí no se celebra la Navidad. ¿Y por qué? No, nosotros no somos devotos de la muerte ni de Halloween, rechazamos eso y no celebramos eso porque somos hijos de Dios. Y todavía preguntan, ¿y por qué? Si los demás lo hacen. Mi maestra puso vampiritos en Halloween en la pared, en el aula. ¿Y por qué nosotros no podemos poner eso en la casa? Entonces, el poder del padre y de la madre en ese momento para implantar el principio o los principios, los pensamientos o el consejo de Dios en el corazón del hijo en ese momento, hermano, eso va a ser poderoso porque nuestros hijos, hermano, vamos a poder influenciar sobre ellos. Y ellos van a llegar una vez
a alcanzar la adultez. Y cuando ya alcanzan la adultez, lo que van a llegar a hacer es lo que usted le implantó. Por eso yo veo la vida de Timoteo, hermano, y cada vez el Señor me hace ver que Timoteo es un ejemplo en el sentido de que nosotros debemos de prestarle atención en lo que fue Timoteo. Porque él fue influenciado en ese caso por su madre. Mamá, ¿sí se está dando cuenta que usted tiene un poder? Ay, pastor, qué bueno que me lo dijo. Si yo le quería decir un 2 que 3 a esta hija o a este hijo. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando, hermano, de que usted puede alterar la forma o el pensamiento de sus propios hijos. Pero lo puede hacer para bien. ¿Por qué? Porque mire, la Biblia dice que, hermano, la necedad, oiga bien, la necedad está ligada al corazón ¿de quién? Del niño. Entonces nosotros necesitamos, hermano, corregir, disciplinar, pero también aconsejar. ¿Y cómo vamos a aconsejar? Con la palabra de Dios, con los principios de Dios. Y ahí vamos a influenciar en la vida de nuestros hijos para que ellos vayan creciendo tomando la forma de mi Señor Jesús, hermano. De mi Señor Jesús. Denles ofrenda de palma al Señor. Ahora, déjeme darle otro concepto. Es el efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Entonces la influencia es aquel consejo que usted va a poner en el corazón de su hijo. ¿Para qué? Para producir cambios. En este caso, en la forma de actuar, aún en la forma de proceder, de hablar o de pensar en la vida de nuestros hijos. Porque déjeme decirle que nuestros hijos, hermano, ellos, mire, cada día ellos vienen con un pensamiento nuevo. Porque especialmente los que ya están yendo a la escuela. ¿Cuántos compañeros tiene su hijo, hermano, en la escuela? En el aula, ¿cuántos compañeros tendrá? No sabe la hermana. Invítala a la escuela. ¿Cuántos compañeros tenés en tu aula? Tampoco sabe él. ¿Cuántos compañeros tenés, mija, en el aula? Como 20. Y ella, 21. Estamos hablando de 20 familias, de 20 pensamientos. ¿Y cuántos de ellos son cristianos? Tal vez solo ella. Sí me está captando hacia dónde lo estoy llevando. Entonces mis hijos, sus hijos se reúnen con ellos, platican, conversan, hablan de temas que ni siquiera ellos entienden. Simplemente lo escucharon en Facebook o lo vieron en las redes sociales o en televisión y ellos comienzan a hablar de cosas que no entienden. Entonces cada vez que llegan a casa llegan con un pensamiento, llegan con una idea, llegan con una forma de pensar. ¿Por qué? Porque en su aula hay más de 20 personas que piensan lo mismo. Y entonces el niño o la niña piensa que eso es lo correcto. Por eso dice la Biblia que no adoptemos las costumbres y las prácticas del mundo, sino que nosotros necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, hermano, y colocar los pensamientos de Dios. Por eso es necesario que usted y yo como padres hagamos nuestra tarea e influenciemos en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el consejo de Dios, con la palabra de Dios. Hablando, comunicándonos con nuestros hijos. A ver, mijo, ¿qué aprendiste en la escuela? A ver, ¿qué escuchaste hoy hablar? Fíjense que están hablando de tal cosa. Están hablando de poner un tercer baño.
Usted no sabe de qué eso están hablando en la escuela, ¿no? En la escuela están tratando de colocar un tercer baño, porque la sociedad está adoptando y está diciendo de que ahora hay un tercer género, que aparte del género masculino y femenino, ahora hay otro tercer género, los confundidos. Y entonces ellos vienen y les dan una serie de información, y ellos vienen con toda esa información y todos esos pensamientos, y ellos piensan de que eso es normal. Pero entonces ahí donde papá y mamá entran en acción y le dicen: mijo, ¿y tú qué pensás de eso? Oh, yo pienso que, pues no sé. Entonces, para que ellos no queden con duda, ni adopten el pensamiento de otros, hermano, necesitamos influir. ¿Cómo vamos a influir? Con el pensamiento de Dios, con el consejo de la palabra, porque el consejo del Señor permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Ahora déjeme darle algo más. La influencia es la habilidad de ejercer poder sobre alguien, de parte de una persona, de un grupo o de un acontecimiento en particular. Mire, esto de acontecimiento necesito explicárselo. A ver, padres, voltéeme a ver, por favor. Platiquemos. ¿Hay algún acontecimiento que tal vez usted se recuerde que aconteció, valga la redundancia, en su vida, tal vez en su niñez o en su adolescencia, que marcó su vida y que cada vez que se acuerda de eso le da temor, le da miedo o usted no sabe qué hacer? ¿No? ¿Nada? Ay, quiere decir que a usted no le ha pasado nada, hermano. Platiquemos. ¿No le ha pasado nada o sí le ha pasado algo? No sé si me está entendiendo la pregunta. ¿Hay algún acontecimiento que sucedió en su adolescencia o en su niñez o años pasados, hermano, que afectó su vida y cada vez que se acuerda de eso, hermano, usted le da ñáñara? ¿Ah? Nada le ha pasado. Pues gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero solo para que entiendan un ejemplo. Fíjense que yo ¿cuándo fue? En el 2005. Yo estaba acostumbrado, hermano. Yo agarraba, trabajaba en ese entonces como pintor y como y ponía, pues, ¿cómo le llaman eso? Que alisaba las paredes y las ponía listas para pintarlas. Bueno, trabajaba en construcción. Trabajaba en carpintería también. Entonces yo ponía la escalera y me subía hasta con las herramientas y podía subir sin agarrar la escalera. Tenía esa facilidad. Pero resulta que en el 2015 yo estaba trabajando en un piso 15. Y del piso 15 caí al 14. Hermano, y me llevaron a la ambulancia, después me operaron y ya. ¿Para qué le cuento? Mi esposa me bañaba, porque no podía bañarme. Estaba fracturado por todos lados yo. Entonces, ahora que veo una escalera y me toca subir, lo pienso 2, 3 veces, hermano. Y tal vez la altura es bajita, pero eso marcó mi vida. Eso de una manera negativa, porque ahora yo veo una escalera. No va a creer que me dé el telele tampoco, porque ya el Señor me liberó de eso, hermano. Me subo a la escalera, pero ya ahora con más precaución, porque cada vez que me subo a la escalera para hacer algo, me acuerdo. Eso quedó grabado en mi memoria, hermano, y me acuerdo del acontecimiento. Entonces yo quiero que vea esto. Es la habilidad de ejercer poder sobre alguien de parte de una persona, de un grupo o de un acontecimiento en particular. Entonces, cuán importante es que nosotros influenciemos en nuestros hijos.
influenciamos en nuestros hijos. Amén. Entonces, quiero hablarle de algunos hermanos de la Biblia que ellos con sus acciones influencian a sus hijos. Por ejemplo, aquí quiero hablar de Noé. Mire lo que dice Noé. Noé dice, Génesis 6:8 dice, no sé, está muy fuerte el sonido, papito, no sé si está, no sé si es eso porque está encendido. Apaga y para que se baje el sonido. No sé si lo escuchas. Apágate el aire a ver si está. Pero por la corriente de pronto afecta. A eso me refiero. Mira a ver, si no lo dejas encendido. O apagas ese. Ahí se fue. O mejor bajo. Es que es como molesto eso, ese sonidito ahí. Pero mire lo que dice aquí Génesis 6:8. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Su versión tal vez dirá, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero yo quiero que vea usted el panorama de la vida de Noé. Hermano, Dios había visto que la tierra se había corrompido, que toda carne había corrompido su camino. ¿Se acuerda que estuvimos incluso el domingo hablando de Noé? Y vimos cómo había violencia, cómo habían diferentes mezclas, estaban los Nephilims, habían gigantes, hermano, en el tiempo de Noé. Y entonces Dios decide, hermano, traer un juicio. Pero de repente Dios pone su mirada en la familia de Noé, pone su mirada en Noé, en aquel patriarca. Y dice, esta versión me gustó porque dice, sin embargo, bueno, Dios decidió, hermano, eliminar todas aquellas razas que habían, todas aquellas mezclas y toda aquella corrupción que había en aquel entonces. Pero de repente el Señor pone su mirada en Noé. Y entonces dice ahí en ese verso, en esta versión que me gustó, que dice, sin embargo Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a influenciar, hermano, a nuestros hijos? Teniendo una buena conducta. Y entonces aquí surge otra pregunta. Esta es la noche de hacer preguntas, pero también de contestar. Se vale contestar. ¿Y usted tiene una buena conducta? Ahí ya no contestó, fíjese. ¿Y usted tiene una buena conducta? ¿O tiene cero en conducta? No, nosotros no tenemos cero en conducta. Al contrario, hermano, llevamos bien la nota, ¿no? Estamos saliendo en esa materia, la llevamos excelente, ¿verdad? Porque mire, de acuerdo a su conducta, hermano, así va a poder influenciar en la vida, en sus hijos, para bien o para mal. Entonces, hablar de conducta, ¿de qué estamos hablando? ¿Perdón? Nuestro buen comportamiento, ¿qué más? Nuestro testimonio, ¿qué más? Hablar de conducta, hermano, ¿de qué estamos hablando? Acciones. Mire, hablar de conducta es hablar de nuestra manera de vivir. Entonces, imagínense, estamos hablando del hogar, estamos de la familia, que papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo y tienen que trabajar fuerte, porque ellos tienen que influenciar para bien en la vida de sus hijos. Porque si el Señor no ha venido, ellos también van a formar familias, se van a casar y van a tener hijos. Y lo que vieron hacer en sus padres es lo mismo que van a hacer. Entonces aquí surge otra pregunta. Por eso le digo que aquí está la noche de las preguntas. ¿Y usted quiere que sus hijos se casen, hermano, formen familia y que tengan las mismas actitudes nuestras? A ver, contésteme, por favor. Usted quisiera, hermano, con mucho respeto voy a hacer esta pregunta. Yo no trato de ofender ni hacer sentir mal a nadie, no, sino que nos examinemos.
¿A usted le gustaría que nuestros hijos formaran familia y que tuvieran la misma conducta que nosotros tuvimos o tenemos? Sino que sean mejores, ¿verdad? Entonces necesitamos revisar nuestra conducta, nuestra forma de hablar. Cuando estás hablando por teléfono y tus hijos te están escuchando. Eso, porque esos hijos, mire, esos hijos suyos y míos, hermano, parecen radares, hermano. Parecen de la CIA, del FBI, hermano. Pueden estar allá en el cuarto viendo, qué sé yo, a Mickey Mouse. Hermano, viendo su programa favorito, y usted está hablando por teléfono en la cocina. Y ellos, de repente, usted termina de hablar y mamá, ¿y por qué te llamó Julana? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y por qué le estabas diciendo tal cosa? Pero yo no estoy hablando contigo. Sí, pero te escuché. Hermano, porque tienen unos oídos terribles, hermano. Pero de repente te escuchó. No, hermana, usted tranquila. Usted confía en el Señor. Yo voy a estar orando por usted, hermana. No se preocupe. Vamos a levantar una cadena de oración por la vida de su esposo, por su hogar, por su familia. Y entonces usted está influenciando en la vida de esos hijos, pero para bien. Pero ¿y si qué tal si estaba usted? Hermana, déjelo. Usted no se merece eso, hermana. No es posible que no le dé para el gasto ni para el salón de belleza. Eso no es de Dios. Ese hombre es hijo del diablo. No, abandónelo. Hermano, ¿cómo va a estar influenciando uno a sus hijos de esa forma? Mire, los hijos están ahí viendo cómo uno de varón trata a la esposa. Mi amor, ¿cómo te fue en tu día? ¿Cómo estás? Un I love you, un te quiero cada 5 minutos. ¡Ay! Ellos van a estar viendo. Ellos ven. Mire, un beso de vez en cuando. Uy, mi papá besaba a mi mamá, entonces sí la quería. Ellos van a tener un concepto del matrimonio distinto al que ven allá afuera. Cuando ven que la mamá es cariñosa. Viejo, sentate aquí, te voy a hacer piojito. Ay, hermano, los hijos están viendo eso. Cuando la esposa respeta al esposo. Oh, mi mamá respeta mucho a mi papá. Yo no he visto que mi mamá le falte el respeto y le suba la voz a mi papá. Y a veces ella tiene razón, pero ella se queda callada. Mi mamá es sabia, mi mamá es prudente, mi mamá no grita al hablar. Hermano, esos hijos, esas hijas están viendo, hermano, están tomando toda la película. Entonces cuando ellos formen su familia, ¿cómo van a ser ellos? Mi papá no era grosero al hablarle a mi mamá. Mi papá podía estar enojado, pero él se mordía la lengua. Él mejor se iba para el patio y cuando ya se tranquilizaba y las aguas bajaban, entonces venía y platicaba. Mi papá nunca renegaba de la comida. Y solo eso hay. ¿Y por qué solo frijoles? Ayer me los diste parados, hoy me los des acostados. Mañana, ¿cómo me los vas a dar? Sentados. No, solo frijoles. Hermano, qué rico es. Y solo frijoles. Ay, qué bueno, gracias. Pero échamele algo más ahí para que engañarme yo, que me estás dando algo distinto. Pero la cosa es el punto, hermano, no renegar, tener contentamiento, tener alegría. Porque la Biblia dice, ¿de qué sirve tener buey engordado en mesa? De discordia, de rencilla, de pleitos, hermano. Mejor frijolitos, hermano, de olla, con chile, quesito, tortilla tostada y su tacita de café. ¡Ah, qué rico eso, hermano! Esa es comida de ricos, hermano. Sí.
Eso es sabroso. ¿Y qué tenedor y qué cuchara? Usted le dice, perdamos el glamour, chupémonos los dedos. Rico sale eso, hermano. Agarrar la tortillita y hacerle al plato así, así, mira. Eso es rico. Eso es rico, hermano. Y todavía le hace al plato así, ¿ve? ¿Ah? Usted puede influenciar en sus hijos para bien o para mal. La decisión usted la toma, pero yo también. Entonces yo veo, hermano, que Noé tenía una buena conducta, hermano. Por eso halló gracia delante de Dios, hermano. Todos tenían una mala mire, en el tiempo de Noé, todos tenían una mala conducta. Solo él no. Solo él no. Y entonces viene Dios y le dice, a esta familia le voy a dar salvación. A esta familia los voy a salvar. Les voy a dar las directrices de qué es lo que tienen que hacer para que pasen a otra dimensión y va a comenzar un reinicio con ellos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, hermano. Porque estamos viviendo los días de Noé, donde la maldad se ha aumentado, hermano. Y por eso dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo terrible. Que en nuestras casas nunca se acabe el amor, hermano. Y Dios es amor. Entonces Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras, en mansedumbre y sabiduría. El que es entendido, el que es sabio, hermano, va a tener una buena conducta. Entonces, ¿por qué les cité este pasaje de Santiago 7:3? Porque la Biblia dice que el sabio edifica su casa sobre la roca. Porque el necio edifica también, pero sobre la arena. Pero nosotros somos sabios, amén. Y nosotros vamos a edificar sobre la roca, que es Cristo. Y también Proverbios 14, verso 1 dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye con sus manos, hermano. Entonces, como sabios, se va a ver la evidencia de que somos sabios, hermano, y que estamos edificando nuestra casa, es que nuestra conducta va a ser grata delante de Dios, hermano. Nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra forma de ser, hermano, nuestro carácter tiene que ser algo que agrade a Dios. Entonces, como Dios vio en la familia de Noé que esto había, entonces Dios decidió salvar a esta familia, hermano, y hasta las nueras entraron ahí. No, esas sí eran, ¿verdad? Pero de la no era. Pero sí eran verdaderas. Ahora, mire lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Note que el orden del factor se altera el producto. Primero es la instrucción del padre y después la enseñanza de la madre. Entonces entendamos cuál va a ser la instrucción basado en los versos que le estoy hablando de Génesis 6:8 y de Santiago 7:13, que están hablando de la buena conducta. Entonces, ¿cuál va a ser la instrucción del padre respecto a lo que estamos hablando? ¿Ah? ¿Perdón? Sí, pero ¿cómo? Ahí yo estoy hablando de algo en Génesis 8 y Santiago 3. Estoy hablando de que debemos de tener buena conducta. Entonces, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Entonces, ¿cómo va a instruir el padre o de qué forma va a instruir el padre al hijo? Porque recuérdese que nosotros tenemos que influenciar en ellos. Entonces, ¿cuál sería la influencia ahí? La buena conducta del padre. Entonces, ¿cómo lo va a instruir? Ahí está, con el ejemplo. Con el ejemplo va a influenciar sobre la vida
de sus hijos. Por eso le estoy hablando de todo lo que he estado hablando. El trato de papá hacia mamá, el trato de mamá hacia papá. Incluso nosotros como padres, aunque nosotros, tanto el padre como la madre tienen autoridad sobre sus hijos y los hijos tienen que reconocer esa autoridad, necesitamos respetar a nuestros hijos. Porque mire, cuando el niño estaba pequeño o la niña está pequeña, podemos agarrarla de la mano y sentarla en la silla y decirle, no se me mueve de ahí. Aunque llore, patalee, no se mueve de ahí. Pero esa es una forma de, tal vez, de corregir y estarle enseñando a la hija o al hijo que está, que es menor de edad, que es pequeño, que es niño. Pero cuando ya tenemos adolescentes de 13 años, yo no le puedo decir a mi hijo, te sientas ahí, no te muevas. No. Porque el trato va a ser, tiene que ser distinto, porque ahora, bueno, a los niños pequeños también los tengo que respetar, pero el trato con un adolescente va a ser distinto. El hablar, el platicar con ellos tiene que ser distinto. Tiene que ser distinto. Entonces voy a influenciar sobre la vida de él, de mi hijo Gabriel y de mi hija Noemí y de mi hijo Andrés, con mi ejemplo. Con el ejemplo en el hogar. Con su buena conducta. Usted se imagina un padre, por ejemplo, pensemos en las casas, en nuestros hogares de allá. Que Dios bendiga a nuestros padres. ¿Cuántos dicen Dios bendiga a nuestros padres? Pero imagínense, escucharía usted, o tal vez ese fue alguna de las cosas que aconteció en su casa. Pero de repente su papá se iba de parranda. Y cuando llegaba a casa, llegaba sin dinero. ¿Pasó en su casa algo así parecido? Hermano, y entonces, ¿y usted qué aprendió de eso? Usted lo vio. Y entonces ese padre no estaba influenciando para bien. Porque a veces hay hijos que toman la conducta de sus padres. Por eso es que en Cristo Jesús necesitamos platicar esas cosas y cortar esas cosas. Y la Biblia dice que hemos sido rescatados de la vana manera que vivían nuestros padres. Y fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿cuán importante es el ejemplo? El ejemplo. Con el ejemplo vamos a influenciar a nuestros hijos. Pero luego dice, la enseñanza de tu madre. Entonces la mamá también tiene que enseñar, y va a enseñar con el ejemplo. El padre instruye, la madre enseña. Y la madre enseña con su ejemplo. Por eso, mire, aquí ¿me perdonan lo que digo? Solo mi hijo me perdona y los demás no. Pero me perdona lo que voy a decir. Madre, no permita que le falten el respeto delante de sus hijos. Ni de sus hijas. Mejor dígale a su cónyuge, mira, ahorita estás molesto, ahorita los niños están despiertos. Cuando se bajen las aguas, si gustas, platicamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted se deja insultar y menospreciar y menoscabar, hacer menos, entonces, y sus hijas y sus hijos están viendo todo eso, hermano, ellas van a adoptar ese carácter, esa postura. No sé si me estoy dando a entender. Es que no es solamente qué hacemos, sino también que vamos a enseñar a nuestros hijos, a influenciar a nuestros hijos, cómo actuamos también, cómo respondemos hacia las adversidades, hacia las luchas, hacia las batallas.
Yo no estoy diciendo de que ahora usted así, agáchese y pégueme y me voy a quedar callado. No estoy diciendo de eso. Sino que, hermano, a paz nos ha llamado el Señor. Y de alguna forma estamos influenciando. Aquí hay mucha tela que cortar. Pero déjeme avanzar porque el tiempo me avanza. Pero mire Génesis 6:9, siempre hablando de Noé. Ese es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. O sea que Noé practicaba la justicia. Hacía lo justo. Y nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, influenciar en nuestros hijos. Vamos a influenciar cuando nosotros hacemos lo justo, lo correcto. La única persona intachable, dice, no era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Cuán importante es, hermano, que nosotros como padres, hermano, influenciemos sobre nuestros hijos para que ellos busquen a Dios. Pero usted se imagina, hijo mío, ve a la iglesia. Vamos, hija, ve a la iglesia. Aunque hay padres, hay hijas y hijos, hermano, que se meten con Dios. Y a veces los padres brillan por su ausencia, hermano. Bueno, pero ese es otro tema. Pero nosotros como padres necesitamos influenciar a nuestros hijos que aprendan a conocer a Dios, que aprendan a amar a Dios, que aprendan a temer a Dios. ¿Cómo vamos a influenciar? Cuando nosotros caminamos con Dios. Cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios. Pero lo que me llama la atención es que era el único intachable en ese entonces. Proverbios 1:15, hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Pero note que le dice, hijo mío, no vayas a ellos. Entonces, miremos el panorama. Noé era intachable. ¿Y qué es ser intachable? Que no lo pueden culpar de nada. O sea, agradaba a Dios, caminaba con Dios, andaba en el camino de verdad y de justicia, agradando a Dios. Pero los contemporáneos de Noé, todos hacían lo malo. Entonces, hermano, mire la sociedad que estamos viviendo. La maldad se ha aumentado, aunque la Biblia dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos ha envuelto a todos nosotros, hermano, como hijos de Dios que somos. Pero nosotros necesitamos decirle a nuestros hijos, hijo mío, no vayas con ellos. Hágame una pregunta, ¿con quién es, pastor? Pregúnteme. Lee el verso 10. Lee el verso 10, ¿qué dice? Hermana, trajeron Biblia. Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? ¿Ah? ¿Perdón? Si los pecadores te quisieran, hay una versión que dice, si los pecadores quisieran seducirte, hijo mío, no les prestes atención. Y en el verso 15 dice, hijos míos, no vayas con ellos. ¿Con quiénes? Con los pecadores. Por eso, padre, mire, usted tiene que decirle a sus hijos, hijo, hija, esa amiguita, ese amiguito, no es buena, mija. No, pero es que es mi mejor amiga, es mi mejor amigo. Sí, pero te está influenciando para mal, mijo. He visto que ahora has bajado tus calificaciones desde que andas con estas amistades. He visto que ahora solo quieres, ahora vienes más tarde a la casa. Ahora por estar hablando por las redes sociales con estos amigos que tienes, ahora has descuidado los quehaceres de la casa. Has cuidado las cosas personales tuyas. Has descuidado tus estudios. Ahora ya ni siquiera quieres comer con nosotros porque solo quieres estar hablando en las redes sociales con estos amigos. Y yo los veo y yo no les veo pinta
Porque aquí no hay que hacer exclusión de nadie, pero mientras se averigua, hermano, qué tipo de persona es, mejor decirle al hijo, no, quédate aquí, no vayas con ellos. Y el hijo tiene que ser obediente. Y nosotros como padres necesitamos estorbar el pecado a nuestros hijos. Y el que es hijo obedece. Pero nosotros, esa amistad, no, naranjas, no. Porque si usted lee desde el verso 10 y toda la invitación que ellos hacen, le aconsejo que lea el verso desde el verso 10 en adelante. Si ellos te dicen, vamos a hacer lo malo, no vayas. Hijo mío, si hay amistades que se están influenciando para llevarte al mal, no lo hagas. Tú eres una princesa, un príncipe de Dios. Mire, aquí es que a veces quisiera hablar cosas, hermano, y yo no quiero, a veces me evito hacerlo porque mi intención puede que al decir yo algo haga sentir mal a alguien, pero mi intención no es esa. Vive Dios que esa no es. Pero hay cosas que necesitamos platicar. ¿Por qué? ¿Por qué hay hijos que están siendo influenciados para que se pongan piercings? ¿Por qué hay hijos que están siendo influenciados para que se pongan tatuajes? Porque hay hijos que están siendo influenciados. ¿Quiénes los están influenciando? Entonces dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces necesitamos, entonces Noé era apartable, se apartaba. Entonces los papás tienen que apartarse, tienen que agradar a Dios, tienen que andar por el buen camino. De esa misma forma van a influenciar a sus hijos. Y si ven que sus hijos están saliendo del huacal o del camino, hermano, dígale, no, mijo, no. Hijo mío, no vayas por eso con ellos. No, mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Ellos van por caminos de muerte. Tú no, mija, tú no, mijo. Lo siento, aunque te enojes, aunque no entiendas, aunque hagas berrinche, aunque te muertas y te jales al pelo, ya, hagas así berrinche. No vas a ir. Y usted también, papá y mamá, manténgase firme en su decisión. Que ninguna cosa, hermano, le mueva los sentimientos. Ay, pastor, es que pobrecito, ya lleva un día en disciplina, no lo he dejado salir ni ver televisión. Y ay, pobrecito, lo veo tan triste. Ni comer quiere. Ya, mi hijo, vaya. Está bien, lo voy a dejar salir, pues vaya, coma. No, hermano, usted tiene que ser firme. Por eso hablábamos de corregir al hijo el viernes pasado. Pero entonces yo veo aquí que con el ejemplo hay que influenciar. Mire, ya el tiempo me alcanzó. Tengo exactamente, ya me acabo de cumplir el tiempo. ¿Me aguanta 5 minutos más para darle los otros? Tengo como 12, creo. Mire, hablando de Abraham, porque allá estábamos hablando de Noé, ¿no? Ahora le quiero hablar de Abraham. Yo lo escogí, dice el Señor, de que yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos, le dé una orden a sus hijos, o sea, una comisión, una tarea a sus familiares, a su familia, que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. ¿Y qué fue lo que Dios le prometió? Abraham, de cierto te bendeciré y te bendeciré grandemente. Hermano, y sobre nosotros hay promesas. Nosotros por Jesucristo somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, tenemos las promesas de Abraham. Y juntamente con Cristo somos herederos y coherederos. Hay promesas sobre nosotros. Y esas promesas son bendiciones que Dios quiere derramar sobre cada familia, sobre nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra tarea. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a que permanezcan en el camino. ¿Y cuál camino es? Cristo es el camino.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, haciendo lo justo. Y cuando Dios ve eso, ¿qué es lo que va a suceder? Que Dios va a cumplir sus promesas, sus bendiciones. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a hacer sobre tu vida, sobre tu casa. Le des ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces mire, Proverbios 23:19. Hijo mío, ¿qué tiene que hacer el hijo? Prestar atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. Es que mire, le estoy poniendo paralelo, la estoy haciendo, no sé si se ha dado cuenta que le estoy poniendo un paralelo. Le estoy hablando a los padres, pero le estoy hablando también a los hijos. Y estoy viendo de que si los padres usan ese poder, eso que Dios les ha dado para influir en sus hijos de una manera correcta, nuestros hijos van a ser bendecidos. Entonces los hijos van a permanecer en el camino, haciendo lo recto, guardando los principios de Dios en su corazón. Amén. Ahora mire, siempre hablando de Abraham. Entonces Abraham, 22:5 de Génesis, dijo a sus mozos, o sea a sus siervos, pues, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a nosotros. Usted conoce este pasaje, hay mucha enseñanza, hemos predicado otras veces, pero yo quiero sustraer, hermano, lo que el Señor puso en mi corazón para esta noche. ¿Qué fue lo que fue a hacer Abraham con Isaac al monte Moriah? ¿Perdón? Sí, a hacer una ofrenda. Usted conoce la historia, la ofrenda iba a ser Isaac, porque eso era una representación de lo que el Padre Celestial iba a hacer con su hijo. Hablando del sacrificio de Cristo. ¿Ok? Pero yo veo a un padre que le enseña a su hijo a hacerle culto, a buscar a Dios, a subir al monte. Porque se acuerda la historia que el Señor le dice, ve a uno, yo te voy a mostrar el monte al cual tú tienes que ir a hacer sacrificio. Y llevaban la leña, llevaban el cuchillo, llevaban el fuego, hermano, hasta la ofrenda iba ahí, que era Isaac. Pero él le dice a los siervos, vamos a ir a adorar a Dios. Yo y el muchacho. Mire, yo y mi hijo vamos a ir a adorar a Dios. ¿Será que usted puede decir, hermano, cada vez que hay culto, alístate, mijo, alístate, mija, porque tú y yo vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a hacerle culto a Dios, vamos a ir a estudiar la palabra de Dios y vamos a ir a buscar la presencia de Dios, hermano? Pero yo a veces veo padres, hermano, que ellos se meten con el Señor y sus hijos, hermano, ahí jugando ahí con revistas, hermano, jugando ahí con videos, hermano, en la tablet o en el teléfono, o haciendo pichingo ahí. Es que el niño tiene que aprender a dibujar, y ahí haciendo ahí sus cosas, hermano, o que botándole basurita ahí para que los hermanos pasen más el vacuum ahí. Sus hijos desde pequeños, no, mijo, a la casa de Dios no se viene a pintar, pinta allá en la clase, pinta en la casa, pinta cuando va a la escuela, en la iglesia se viene a adorar, se viene a alabar. Yo veo ahí a Elías, hermano. Ya se aprendió las rutinas de las hermanas. ¿Y usted? Hermano, aceite fresco está cayendo aquí. Aceite fresco. Hermano, como que no quiere la cosa. Necesitamos aprender, enseñarle. Influenciemos sobre nuestros hijos. Enseñémosle a hacerle culto. Proverbios 3:1, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Padre, enséñale a tu hijo a hacerle culto. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo hace, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. O sea que aquel hijo tendrá satisfacción al final, hermano. Mire, usted se imagina a nuestros hijos, hermanos, si el Señor no ha venido, casados,
hermano, con hijos ya. Nosotros ya peinando canas, hermano, chochando ahí. Nos reprendemos en el nombre de Jesús, hermano. Fuertes como un roble, hermano. Amén. Va a servirle al Señor, hermano. Que Dios le dé fuerza y que llegue a 70, 80, 90 años y fuerte predicando el evangelio, hermano. Porque llegar a 82, ay, hermano, que lo tienen que cargar a uno, hermano. Fuertes con el Señor. Pero usted se imagina que sus hijos ya casados, ya con su carrera, salieron de la universidad, hermano, tienen sus cónyuges, tienen sus hijos, se casaron, ya formaron su hogar, y los hijos pueden decir, gracias, Señor, por darme vida, por bendecirme, por darme unos padres que me enseñaron a adorarte, a buscarte. Gracias, Señor, porque las bendiciones que tú derramaste sobre ellos son mayores en mí, Señor, porque la bendición se multiplica. Gracias, Padre. ¿Usted se imagina que nuestros hijos llegaran así? ¿Le gustaría eso? Amén. Tenemos que enseñarle a buscar a Dios. Padre, congréguese. Madre, congréguese. Madre, estudia la Biblia. Madre, métase a las escuelas de corderitos, hermano. A los discipulados. Estaba a punto de cerrar porque no me estaban viniendo, pero yo dije, Señor, pues bueno, ¿qué voy a hacer, Señor? El hermano, no quiero estarle viendo al hermano triste, se ponía a llorar cuando los hermanos no venían ahí. Digo yo, Señor, no lo quiero ver triste porque tengo que orar por él, ministrarlo, quitarle esa tristeza, digo yo. Entonces, debemos de enseñarle a nuestros hijos, hermano. Mire, así rapidito me ayudas en el piano, mijo. Génesis 25, 21. Aquí vamos ya con Isaac. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de gemelos. Ay, ay, ay. Solo hay, para que tengan gemelos ellas, solo hay que orar. Ay, ay, ay. Pero mire, yo lo que yo quiero sustraer ahí es que el esposo vio a su esposa. Yo me imagino que ella estaba afligida, angustiada, porque no quedaba embarazada. No fue, ¿se acuerda la actitud que tuvo el esposo de Ana? ¿Se acuerda cuando, cómo se llamaba el esposo de Ana? El Cana ese. Ay, Anita. ¿Y por qué sufres? ¿Para qué lloras? Porque quieres tener un hijo y no me tenés a mí, pues. Como dando a entender, como hay varones que son insensibles al dolor, hermano, al problema de su cónyuge. ¿Y por qué estás tirada ahí en la cama? Ay, es que tengo un dolor que no aguanto. Ay, me duele la rabaidad, dice. Ay, me duelen los huesitos, dice ella. Tomate 2 pastillas, levantate porque tengo hambre. Hermano, eso no es ser sensibles y no ser amorosos y compadecerse de la dificultad que está pasando el cónyuge. No sé si me estoy dando a entender. A veces hay varones por el machismo, por la cultura, hermano. Y bueno, y es que eso también, hermano, nuestros padres nos enseñaron mal, hermano. Los hombres no se pueden meter a la cocina. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Solo porque lo dijo la abuela, la tatarabuela. Y ahí la viejita, hermano, con un pañal que se ponía aquí cuando le dolía las paperas, cocinando, haciendo las baleadas, las tortillas ahí enferma. ¿Por qué? Porque los varones no pueden meterse. Y eso se trasladó a las diferentes generaciones. Entonces yo veo aquí un esposo. ¿Qué te pasa, mija? Es que ya llevamos años de casados y no salgo así gordita. Y no pasa nada.
Tranquila, mija, ahorita oro por ti. Ahorita, Padre, en el nombre de Jesús, quitamos la esterilidad y que venga la fertilidad. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando el hijo ve eso, ¿de qué forma va a ser influenciado? Proverbios 19:26. Los hijos que maltratan a su padre o echan afuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Que los hijos vean que papá trata bien a la mamá de él o de ella. Que la hija vea que papá se conmueve a la necesidad de la mamá. De esa forma vamos a influenciar en la vida de nuestros hijos, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Y que usted también, hermana, colabore, porque le estamos dando duro, y me estoy dando duro yo mismo también como varón. Pero usted también colabore, sea cariñosa. Mi hijo, ¿qué te duele? La cabeza. Ahorita te traigo tu aspirinas y te pongo así, te hago un masaje en tu cabecita. No, que me duele el tobillo. Ahorita te lo arreglo, si yo soy experta en eso. Y usted comienza a agarrar el tobillo y hacerle masaje y hacerle cariño. Porque también nuestro cuerpecito a veces le duele también. Tenemos pies de barro, ¿no? También necesitamos nuestro cariñito. Pero hay mujeres, hermano, que yo veo que el esposo bien cariñoso, ay, mi amor, y la quiere abrazar, y ella toda tiesa ahí, hermano. Quieto, le dice. Están los niños ahí, no van a ver. Pero si no te estoy haciendo nada, solo te quiero dar un cariño, ¿cuál es el problema? No, ya estás con tus cosas tú. Tranquila, mija. Usted también colabore. Déjese amar. Y ame también usted, sea cariñosa. Usted quiere apapacho y becho, ¿no? Las damas quieren apapacho y becho. También usted tiene que apapachar y bechar. Entonces los hijos van viendo eso. Pero si mamá maltrata a papá y papá maltrata, entonces los hijos, ¿qué dice ahí? Los hijos que maltratan a su padre y echan fuera a su madre. Mire, hermano, yo vi un video, tal vez, bueno, no le doy permiso a que se meta a Facebook ahorita, pero lo vi ahí en Facebook, de un hijo, hermano, sus ancianitos, ya sus padres ya de edad, hermano, y el hijo tendría tal vez unos 35, 40 años. Creo que vos me lo mostraste en el video. Donde, sí, es que el que se metió a Facebook fue aquel fue el que me lo mostró. Tú fuiste, ¿no? No fui yo, hermano. No, eso es mentira, hermano, eso es mentira. Pero en ese video, no sé si fuiste tú o fue ¿dónde está el Wilson? El Wilson fue. Pero el punto es que alguno de ellos dos. Hermano, un tipo ahí golpeando a su viejita solo porque la viejita no le daba dinero. No sé si usted logró ver ese video. Hermano, se hizo viral. El tipo le golpeaba y el viejito, hermano, metiéndose a defender a su viejita, y es el hijo de él. Hermano, comenzó a sonarle a su viejito. Y usted tal vez ha visto, hermano, de hijos que maltratan a sus padres. Ahí dice, es una deshonra pública y una vergüenza. Mire, Isaac 26:12. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Recuérdese que en ese tiempo había escasez, había hambre, pero Isaac sembró y cosechó porque la bendición de Dios estaba sobre él. Entonces mire lo que dice Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la cosecha, o sea, durante la siega, es un hijo que avergüenza.
Entonces nosotros vamos a influenciar a nuestros hijos cuando nosotros, hermanos, chambeamos. Usted se imagina un padre, hermano, porque mire, hay padres, hermano, cosa seria, hermano. Gracias a Dios aquí no hay ninguno. Todos son chambeadores, ¿verdad? Les gusta chambear y fuerte. Tampoco se columpia, hermano, que ahora va a tener overtime, part-time y va a descuidar a su familia. Hermano, porque hay gente, hermano, que trabaja de lunes a viernes, el sábado también y el domingo también, y nunca tiene tiempo para la familia, ni para atender a los hijos. Y entonces esos padres se convierten en padres ausentes. ¿De qué sirve que haya mucho dinero en la casa y provisiones, hermano, si tú no estás? Entonces póngale atención a esto. El papá tiene que trabajar y la mamá tiene que trabajar. Entonces se imagina, los niños llegan de la escuela y la mamá está acostada haciéndose las uñas y todavía no hay almuerzo. Y los hijos llegan con hambre. Eso está terrible, hermano. O el padre, ¿y por qué no estás trabajando? Ay, es que no hay trabajo. ¿Y qué vas a hacer? No, ahorita estoy esperando que me comuniquen de un trabajo ahí. Yo ya hice varias aplicaciones y solo estoy esperando. No, tu trabajo es salir a buscar trabajo. Entonces le enseñamos a nuestros hijos, vamos a influenciar el que recoge, o sea que los hijos van a salir chambeadores también. Hermano, porque también hay hijos, hermano, que, ay, Dios mío, hermano, recoja eso, ay. Hay hijos que cosa seria también. Pero si papá y mamá son, mire, chambeadores, los hijos y las hijas van a salirse también, hermano. Mire, el 31, siempre hablando de Isaac. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano, tanto Isaac como Abimelech. Juraron no hacerse ningún daño. Luego Isaac despidió a sus visitantes y ellos se marcharon en paz. ¿Se acuerdan que este tiempo los pastores de Abimelech, juntamente con los pastores de Isaac, tuvieron una riña? Peleaban por los pozos, peleaban por el agua y habían riñas. Entonces Dios bendijo tanto a Isaac que Abimelech dijo: no, ahora este es poderoso, ahora este se está engrandeciendo y no vaya a ser que sea más grande y más fuerte y tiente contra mi vida. Entonces hicieron un juramento de paz. Entonces yo veo ahí padres, hermanos, que influencian a sus hijos cuando ellos, en vez de buscar la guerra, buscan la paz, hacen acuerdos de paz. Hermano, usted no se ha dado cuenta, hermano, tal vez aquí no, pero aunque aquí yo he visto cosas terribles, hermano. Pero en nuestros países por lo general es común, que no debería ser eso. Pero entre vecinos, hermanos, se pelean. No, la gallina vino a poner sus huevos acá y esos huevos son míos porque los puso en mi terreno. No, pero es que la gallina es mía. Será su gallina, pero los huevos son míos. Y comienzan a pelear por cosas, hermano. ¿Se ha dado cuenta usted de esos tipos de riñas, hermano? Entonces Isaac dijo: no, hagamos un acuerdo. Aquí ni tú y yo vamos a pelear, ni mis pastores ni tus pastores van a pelear. Aquí no vamos a ver rencilla, aquí no va a haber pleito, aquí va a haber reinar la paz. ¿Y cuánto los padres buscan la paz y buscan hacer acuerdos de paz, hermano? Proverbios 24:21: hijo mío, teme al Señor y al rey, no te juntes con los rebeldes. Enseñémosle a nuestros hijos que no se junten con ¿quién? ¿Quiénes son los rebeldes? Los desobedientes, los pleitistas, los que no obedecen, hermano, a sus padres, los que no respetan las leyes. Hermano, eso lo que quieren es buscar guerra. Por eso necesitamos influenciar a nuestros hijos. Mire, le voy a dar este último. Le voy a dar este último. Aquí habla de Jacob. 35:2 de Génesis. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, a su familia: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pongan sus ropas limpias.
Proverbios 7:1. Hijo mío, sigue mi consejo. Atesora siempre mis mandatos. Obedece mis mandatos y vive. Como dando a entender, si obedeces mis mandamientos vas a vivir. Guarda mis instrucciones tal como cuidas a tus ojos. ¿Cómo cuida sus ojos usted, hermano? Ay, hermano, que a veces una basurita microscópica le penetra y eso es algo molestoso. Usted siempre trata de cuidar sus ojos, hermano. Y hay como un instinto, ¿verdad? Que cualquier cosa que se acerque a sus ojos, inmediatamente uno tiene una respuesta para cuidar sus ojos. Verso 3. Átalas a tu deseo como un dice, átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Cuando nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando nosotros, hermano, le creemos a Dios y ponemos por obra su palabra, estamos influenciando a nuestros hijos. Amén. ¿Me deja bendecirlo? Sé que me pasé un poco del tiempo, pero me perdona. De todas maneras, hoy es viernes y sus hijos mañana amanecen durmiendo. Bueno, siempre amanecen durmiendo, ¿no? Lo que quiero dar a entender es que mañana pueden dormir un poco más. Pero déjeme bendecirlo, hermano. Déjeme bendecirlo. Déjeme pedirle al Señor que Él, hermano, con su palabra, con su presencia, traiga su hermosa influencia en nosotros, para que nosotros influenciemos en nuestros hijos. ¿Se acuerda usted de aquel canto? No recuerdo quién lo canta, pero aquel varón, creo que es puertorriqueño, que sacó un canto que dijo: Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. No sé si lo he escuchado. A la medida que nosotros imitemos a Cristo, a la medida que nosotros nos vayamos pareciendo más a Cristo, hermano, vamos a influenciar sobre nuestros hijos y ellos también se van a ir pareciendo a Cristo. A la medida que nosotros seamos obedientes, a la medida que nosotros apliquemos al diario vivir los principios de Dios, nosotros vamos a influenciar de una manera positiva, para bien, sobre la vida de nuestros hijos. Yo quiero dejarle muy marcado esto en su corazón. A usted y a mí, como padres, nos dieron el poder, nos dieron esa gracia, eso bonito que viene de Dios, para influenciar sobre nuestros hijos y ellos, hermano, se parezcan a mi Señor Jesús. A la medida que nosotros adoptamos el modelo de mi Señor Jesús, ellos se van a ir, hermano, ellos van a ir adoptando también el modelo de Jesús. Porque si nosotros nos parecemos a mi Señor Jesús, ellos se van a parecer a nosotros, y al parecerse a nosotros se van a parecer a mi Señor Jesús, y sobre ellos van a haber bendiciones. Vuelvo y enfatizo: podemos influenciar para bien o para mal. Todo depende de nuestra conducta, todo depende de nuestras decisiones, todo depende de nuestro actuar, de nuestro hablar, de las decisiones que tomemos. Por eso lo voy a invitar a que se ponga de pie y le pidamos al Señor: Señor, ayúdanos a parecernos a ti. Que usted como padre, no lo voy a llamar aquí al frente, pero usted como madre, como padre, usted le pueda decir al Señor: Señor, quiero parecerme. Que incluso, hermano, a los 7 meses, óigame bien, a las hermanas que están embarazadas
y a los padres de ese bebé, a las que se les nota que están embarazadas y a las que no. Porque yo no sé qué pasó anoche o hace la semana pasada, y eso se va a notar dentro de 2 meses. Pero cuando el niño o la niña lleva ya 7 meses de gestación en el vientre de su madre, el niño o la niña ya tiene el sentido del oído, el oído ya desarrollado, y a los 7 meses ya identifica la voz de mamá y la voz de papá. ¿Qué le quiero dar a entender? Que aún desde el vientre, hermano, tal vez nuestros padres, lo que usted y yo escuchamos, tal vez fueron pleitos. Tal vez usted no se recuerda, ni yo tampoco me recuerdo cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero ¿qué escucharíamos, hermano? ¿Qué escuchamos? Tal vez contiendas, pleitos, problemas, hermano. Tal vez percibimos, porque a los 7 meses ya el niño, hermano, percibe el ambiente exterior de la madre y del padre. Se da cuenta, hermano, si la mamá está triste o si la mamá está alegre. Entonces yo creo, hermano, con todo mi corazón, que nosotros podemos influenciar para bien a nuestros hijos. Entonces yo lo voy a invitar a que usted le diga: Señor, ayúdame. Que le pida al Señor que levante un clamor a los padres, a las madres. Que levantemos un clamor al Señor en esta noche. Y que le pidamos al Señor sabiduría. Que le pidamos al Señor conocimiento de Él, revelación de lo alto. Que los principios que Dios ha dejado plasmados en estos 66 libros estén en nuestro corazón escritos, en nuestras mentes y en nuestras bocas, para nosotros aconsejar e influenciar a nuestros hijos con el consejo de Dios, para que ellos, hermano, puedan crecer y alcanzar la madurez y se parezcan a Cristo, se parezcan a nuestro Dios. Por eso lo voy a invitar, mamá y papá, que levante su voz, pero un clamor que se escuche, hermano, no entre dientes, por favor, sino una voz en cuello. Que levante su voz. Hijos, levanten su voz. Los invito a orar. A los hijos, a las hijas, oren por sus padres, para que ellos tomen buenas decisiones por ustedes, para que ellos tengan el consejo de Dios en sus corazones y en sus bocas, para que sean trasladados a sus vidas. Que hoy usted levante un clamor, pero levante, hermano amado, en el nombre de Jesús. Comience a levantar ese clamor, que se escuche su voz, que usted pueda escuchar su propia voz y le diga: Padre, quiero que influencies en mi vida, quiero que me llenes con tu presencia, quiero que reveles tu palabra, quiero que tu presencia esté en mi corazón, Señor, porque necesito influenciar a mis hijos. Necesito enseñarle a mis hijos tus principios. Necesito hablarles de parte tuya, Señor. Madre, comiencen a levantar un clamor, pero no de dientes, por favor. Que se escuche su clamor. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos y conéctese con el Señor y comience a levantar ese clamor. Pídale. Háblele al Señor. Padre, bendícenos. Padre, queremos ser como tú. Enséñanos a vivir. Enséñanos a caminar agradándote, Señor. Enséñanos a, Señor, andar en el camino para influenciar a nuestros hijos. Enséñanos a tener una buena conducta.
Enséñanos a amarte para enseñarle a nuestros hijos que te amen. Enséñanos a temerte, Señor, para enseñarle a nuestros hijos el temor a Jehová. Enséñanos a ser obedientes, a poner por obra tu palabra para nosotros enseñarle a nuestros hijos. Enséñanos. Padre, bendice a estos padres. Bendice cada familia, cada hogar aquí representado. Bendice, Señor, a cada madre, a cada padre. Que el consejo tuyo esté en sus corazones. Que tu palabra, Señor, sea escrita en sus corazones y en sus mentes. Que ellos influencien, Señor, sobre sus hijos a cada momento, Señor. Cada día. Sé tú con ellos. Enséñales. En el nombre de Jesús. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón a ti, Señor. Atrae mi corazón. Enseñarle a mis hijos tus principios, Señor. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Como me muero de amor por ti. Atrae mi corazón en pos de ti. Atrae mi corazón. Enséñanos a ser como tú. Atrae mi corazón. Jesús, me muero